Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Simsanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en... Con este método nunca tendrás problemas de protogemas. Estamos en un punto muy importante de Genshin porque cada vez hay no solo más personajes, sino más banner. El famoso triple banner que llevamos hablando un montón ya es real con el banner regional, y entre comillas regional, porque el día que quieran pueden hacer un banner donde crucen a Dehya, Tignari, Kiki, con personajes de Inazuma, Gorou, Sara, armas que les dé la gana, recicladas de, no sé, el arma de Baizu que no le gusta a nadie, el arma de Kokomi, etc. Y no solo eso, sino que hago este vídeo porque estamos en un punto, como digo, no solo importante por los triples banners, sino importante porque por fin, y no para bien, ha empezado a bajar la cantidad de protogemas por versión. Hay una media estipulada que según va habiendo una versión nueva con más o menos deseos, esta media va cambiando, pero se mantenía en un baremo total de deseos medios por free to play por versión, y esto permitía hacer un pequeño cálculo que os traje en otros vídeos del que hablaremos hoy, pero ha empezado a bajar esa media, y vuelvo a entrecomillar, porque las versiones cada vez dan menos protos. Es decir, no es una inflación, de hecho es lo contrario, es decir, al haber menos protos hay un aumento del valor, entre comillas, y habiendo más banner, menos recursos, aumenta la demanda y el propio valor del producto del juego, que es los personajes, pero esto puede afectar fuertemente a los free to play. Así que, como digo, hoy veremos un método para calcular realmente qué es lo necesario, unas expectativas realistas y cómo conseguir realistamente, que es la palabra más importante del vídeo, ser realista, que la gente en Genshin no juega siendo realista, un personaje cada X cantidad de versiones y hacerse unas expectativas acorde a los recursos que tenemos. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal. Y vamos con este nuevo método para que calculéis precisamente a lo que podéis acceder cada X cantidad de tiempo. Pues bien, el punto inicial es importante, es lo que hemos hablado antes. La cantidad media y más o menos el baremo cambiante de deseos por versión en una cuenta free to play, a esto luego habría que sumarle la bendición, que son cerca de 2 multis más, nada más por mes, y luego el pase que te da casi cerca de otra multi más, ya serían 3 multis más. Esto se resta, no os preocupéis, luego hablaré de ello y lo añadiré como un factor. Básicamente el número que necesitáis saber es persona free to play por versión hasta ahora de media podía adquirir cerca de 70 deseos. Y digo de media, había versiones con 50 y versiones que llegaban a los 100 deseos incluso en alguna versión muy especial como el Año Nuevo Chino o el año del aniversario, y pues lo entre comillas un montón, pues porque bueno, ¿para qué hablar de esas cosas para volver a enfadarnos con Hoyoverse? Y bueno, otro vídeo, otra historia, otro tema, ya sabéis cómo va. Y la cosa es que en estas últimas versiones de Fontaine, sobre todo las de relleno, la 4.5... la 4.3 cuando vino Navia, Fontaine prácticamente menos la versión de Furina y luego la 4.4 que fue Año Nuevo Chino, se sintió todo relleno. Ahora vendrá la 4.6 con zona nueva, Arlequino, misión nueva, y quizá aquí aumenta un poco. Pero la realidad es que esta media ha ido bajando progresivamente y ya no estamos en 70, estamos cerca de 60-65 deseos de media por versión. No llega a un pity, que esto es lo importante. Si no sabéis qué es un pity o cuántos deseos hacen falta para tirar o conseguir un 5 estrellas, simplemente otro vídeo por aquí en pantalla que explico todas las funciones del banner, que no ha cambiado desde el día 1, y básicamente pues cuándo sale un 5 estrellas, cuándo no, que es el 50-50, y cosas que voy a hacer referencia fáciles en este vídeo. Pues el caso es que, como dije en otros vídeos, Hoyoverse tiene medida la cantidad de deseos matemáticamente desde el día 1 de juego. Normalmente antes la media más cerca de 70 te daba para llegar al sub-pity, que son 75, 76 hasta la 80, pero un poco menos. Entonces siempre estaba esa necesidad entrecomillada mucho medida de que si te dan de media 70 deseos por versión no llegas a un pity por versión, y siempre va a hacer falta ese extra, esa multi extra para llegar. Si a los 70 de media le sumas las 3000 protogemas que te da una bendición, que son casi 2 multis, voilà, de repente son 90.
La cosa es que seguro vas a llegar al Hard Pity, que es si hasta ahí ya no llegó el 5 estrellas, te vas a asegurar un 5 estrellas en tirada 90. Pero es que si encima sacas pase, que ya te vas a la 100, un poquito más, pues ya encima generas un, entre comillamos de nuevo, ahorro. Es decir, puedes asegurar un 5 estrellas por versión, un pase es por versión y las protogemas que os he dicho es por versión, que son mes y medio por versión. Y básicamente generas un ahorro aparte de un pity. ¡Hala! Está todo medido. ¿Qué acaba de pasar hace poco? Que básicamente, como digo, por estas versiones de relleno, por el tercer banner y todo lo demás, se está generando una deflación que se podría llamar. Es decir, para los jugadores es malo porque mini menos protogemas y más banner, pero realmente es aumentar el valor de los productos. Es decir, no es lo contrario, que fuese menos banner y muchas más protogemas porque sí, que sería una inflación y perjudicaría la economía del juego. ¿Es bueno o es malo? Para los jugadores es malo, para la empresa es bueno. Resumen en facilito, en Razor, en que lo entienda todo el mundo. Por otro lado, si teníamos en cuenta esta medición anterior de 70 deseos free to play por versión y luego aparte Bendy y pase, pues la realidad es que el resumen del método que os dije en otros vídeos y que podríamos partir de la base de aquí, aunque ahora hablaremos de esta reducción y de los banners adicionales, es que básicamente podías conseguir un personaje asegurado cada 2 versiones. Esto de... Tengamos en cuenta que ahora mismo hay 4 personajes por versión, es decir, 2 dobles banner, más el banner regional que vendrá pues quizá una vez sí, una vez no, como vimos en el anterior, en la 4.5 vino. La primera mitad hubo banner regional, pero en cuanto se acabó con Kazuha y New Billet el banner regional, ya no hubo ningún otro banner regional. Y entiendo que siempre que saquen un banner regional, previamente se anunciará en un livestream. Si en el livestream de la 4.6, que le falta poquito cuando veáis este vídeo, no anuncian ningún banner regional, pues ya hasta la 4.7 no habrá un banner regional de Liyue. Ahora, si estos 70 deseos por versión, que en cada 2 versiones son 140 que te permitirían hipotéticamente asegurar un personaje, incluyendo todo menos lo que es dinero, Bendy y pase, como he dicho, es decir, incluyendo, que siempre preguntan en los comentarios, abismo, citas, contenido que va entrando nuevo, incluso los conjuntos del housing que nadie hace, pero también son protogemas, logros, que no todo el mundo saca todos los logros, es decir, que os quedaréis incluso un poquito menos, pero tampoco mucho menos. Ahora está bajando. Y la media va por 60 y parece que la tendencia es negativa, bueno, 65 y parece que la tendencia es negativa y se va a acercar a 60. Es decir, va a haber menos protogemas. ¿Cómo afecta esto? Pues bien, antes de explicaros cómo podría evolucionar esto, es decir, que incluso una persona full free to play no pudiera acceder a un personaje cada 2 versiones, sino incluso a menos, he de explicaros otra cosa que funciona en Genshin y que es una cosa real también, y es la suerte. No puedes tener infinita suerte positiva, tampoco puedes tener infinita suerte negativa, y esto de ponerse en un personaje cada 2 versiones es el peor de los casos, donde siempre perderás el 50-50, donde siempre saldrá el personaje en la tirada cerca de su pity, que es 75-80, pero la realidad es que a veces sale en la 20, en la 40, salen dobles legendarios o ganas el 50-50. Tengamos en cuenta que el ganar el 50-50 ocurre la mitad de las veces, con lo cual ya no tendrías un personaje cada 2 versiones, tendrías un personaje cada 1 versión y media, que no está nada mal, y si sumamos el factor que puede llegar a ocurrir, que te sale un personaje antes o sale un doble legendario, que es aparte de ganar el 50-50, pongamos que con ese factor suerte y teniendo en cuenta un baremo estándar para todos los jugadores, podrías acceder más o menos a un personaje por versión. Esto realmente no termina de ser así y sabemos que en los casinos siempre gana la casa, es un dicho que significa que siempre gana, en este caso Hoyoverse, el banner, la empresa, o tu billetera pierde, básicamente. Pero pongamos que se puede conseguir hipotéticamente un personaje por versión, incluso siendo full free to play, y con Bendy pase ya casi que lo terminas asegurando. Pues bien, esta bajada de a 65 o hasta 60 deseos de media por versión, y digo de media porque habrá versiones todavía donde nos den 80, pero habrá versiones donde nos den 40 deseos nada más, contando con diarias y todo lo demás, va a hacer que de nuevo, en vez de pasar a algo súper pesimista de un personaje cada 2 versiones, pasemos a un personaje cada 2 versiones y media aproximadamente, por la compensación de diarias, abismo y demás, y pasar de, con un estándar de suerte, que esto luego no es realista, de un personaje por versión, por cuenta free to play, a un personaje cada versión y media, es decir, un personaje cada 3
banners. Entonces, siendo, como digo, realistas tanto con las posibilidades, como con la suerte, como con el RNG, que los tres son factores alrededor de lo que te puede ocurrir, como con la cantidad de recursos, las protogemas, y teniendo en cuenta que es verdad que los casinos siempre gana la casa, el método de este vídeo es, si sois realistas y dejáis de tirar YOLO y a la suerte y la multi de respeto y estas cosas que literalmente arruinan cuentas, es lo más sin sentido que puede haber en un juego, y mucho más cuando el juego tiene estos factores aleatorios tan agresivos. No hay control y encima hay un problema porque tiene la generación de ludopatía, que como he dicho en un montón de vídeos es un gran problema en muchos jugadores de Genshin, y por otro, aunque no tengas ese gran problema, la tentación de gastar dinero que quizá no tendrías que gastar, es decir, empezar a dar el primer paso a entrar en un bucle malo para ti. Sin dar más vueltas a eso, porque esto suele ofender, atacar y doler a mucha gente que sabe que está jugando Genshin teniendo un problema brutal de adicción, lo realista sería que dejéis de hacer todas esas cosas extrañas y básicamente tratéis de intentar sacar un personaje cada 3 banners. Y siempre es mejor tener protogemas en positivo, y si ganaste el 50-50 y te sobraron 100 deseos, calcularlos y dejarlos ahí perfectos y listos para lo siguiente. Y ese personaje cada 3 banners, si lo que tienes es bendición y pase, ahí ya te puedes hacer a la idea de un personaje cada 2 banners, que literalmente es una versión, pero dale una semana extra, porque si no, quizás si no tienes buena suerte los cálculos te saldrán mal si tienes bendición y pase. Ese es el cálculo realista, y siempre ir con protogemas de sobra. Que se acabe el tengo 160 protogemas tiro, la multi del respeto, el tirar por el banner de armas, el tirar por los 4 estrellas. Eso sería, y otra vez apelo al entrecomillado, el método perfecto para jugar genial. Ese es lo que he aplicado desde el día 1 en Genshin en mi cuenta free to play, donde siempre os pongo el ejemplo que es una cuenta perfecta. Me paso el abismo 2 y 2 personajes por sala, tengo muchos personajes con constelaciones, solo tengo un arma promocional que es el de Raiden, y el arma que llegó junto al de Raiden también me salió, que fue el arma de Hayato, pero solo fue un banner, el resto son todo armas de permanente, y tengo lo que quiero. Próximamente iré por Furina C2 y posiblemente la consiga, porque yo no sé si hay 200 y pico de deseos, y básicamente es el ejemplo de cómo disfrutar al máximo teniendo todo, vamos a decir, a gusto, teniendo todo como quieres, teniendo todo sin ningún tipo de decepción, sin ningún tipo de frustración, y simplemente siendo, dentro de lo que es un casino, responsable con esa diversión que estás teniendo en ese casino. Como siempre dije, y para finalizar el vídeo, recordar, no hay excusa y no hay ningún tipo de argumento para decir, que he escuchado esto un montón de veces, de es que sin emoción, ¿qué es la vida? La emoción está en la vida real y no en un píxel ni en un juego que literalmente a muchos le está arruinando la vida. La emoción está en cosas reales, en cosas tangibles, en familia, en salud y en, no sé, en inversiones, en cosas que realmente te vayan a aportar, y no un juego de monas chinas. El juego de monas chinas se entiende que es diversión, entretenimiento y desconexión, pero recordar, en el casino siempre gana la casa, pero aún así en el casino puedes tener la posibilidad de ganar una cantidad increíble, multiplicar y no perder. En Genshin no. Por eso es que no hay excusa ni argumento. En Genshin siempre vas a perder dinero y te van a dar una mona china que a lo mejor en 3 años dejas el juego, te da igual y no te cambió la vida, ni ganaste, entre comillas, porque el argumento de no es que gano en diversión, el free to play te apuesto a que se divierte mucho más que tú, porque valora mucho más la constancia, el esfuerzo, su tiempo y sus recursos invertidos en el juego sin haber metido dinero. Así que poquito más. Este es el método literalmente perfecto para que siendo free to play tengáis todo a gusto, todo lo que queréis siendo realistas y disfrutéis al máximo del juego. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos que hay aquí abajo en la descripción. Gracias al equipo del canal y a toda la comunidad por ver los vídeos, apoyar el contenido y seguir explotando cada vez que hacemos cualquier pequeño entretenimiento para la gente. Y poquito más. Cuidaos mucho, tened muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito, gente.